Bienvenidos a Jalisco Cuida tu Salud. ¿Se han preguntado ustedes qué hacer si algún médico comete alguna negligencia y usted es afectado? ¿Hay alguna forma en que se pueda resarcir el daño? ¿Sí o no, Doc? César Augusto Domínguez, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien contenta de estar contigo. Muy bien. Fíjate que sí, efectivamente es un tema que vamos a tocar hoy, que a lo mejor mucha gente no conoce y que es importante que todos conozcamos, lo que es el arbitraje médico. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Quiénes pueden acceder a él? Todo eso vamos a estarlo platicando el día de hoy y sobre todo, cómo son los mecanismos para poder acceder a este tipo de arbitraje. Y ahora que estamos en tiempos mundialistas, Doc, al árbitro, ¿qué le toca hacer? Justo, luego suena como que es la persona que nos va a sancionar y que nos va a sacar la tarjeta, ¿no? Así es. Por ello, los invitamos a ver esta cápsula para que platiquemos exactamente de qué se trata el arbitraje médico y qué es la CAMEJAL. Bueno, son dos mecanismos de justicia alternativa que tiene como finalidad lograr que se resuelvan los conflictos entre médico y paciente de una manera fácil, sencilla y gratuita. Son dos mecanismos que ayudan a la justicia y a la cultura de la paz. Bueno, el arbitraje médico viene siendo también un mecanismo de justicia alternativa porque establece las bases para que una persona denominada árbitro resuelva una controversia basado en estricto derecho y tenga como finalidad que alguien de las partes involucradas se le declare responsable y a la otra parte inocente. La mayoría a través del mecanismo de la conciliación, que es un mecanismo más ágil, más rápido, porque el arbitraje requiere sí la participación de más personas, de profesionales en el derecho que asistan a las partes en conflicto. Los mecanismos que aquí se promueven tienen como meta durar no más allá de 3 meses. Bueno, las funciones del médico, todos los quirúrgicos, todos los actos quirúrgicos son los más impugnados. Todos nuestros servicios a la ciudadanía, a los usuarios, son gratuitos. El domicilio es calle Garibaldi 439 entre Zaragoza y Santa Mónica, 33 36 1801. Así que como pudimos observar, sí hay alguien que defienda y que nos oriente cómo resarcir el daño, doctor. Sí, por supuesto. Y para poder platicar con ustedes cómo es que tenemos que hacerle para poder acceder a este tipo de servicios, nos encontramos con un invitado de lujo. Nos encontramos con el responsable del arbitraje médico en el estado de Jalisco. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. César, Adriana, muchas gracias por invitarme. Es un gusto poder estar con su auditorio y poder platicar de lo que es la Comisión de Arbitraje Médico en el Gobierno del Estado de Jalisco. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Gracias. Entonces, usted es el árbitro central del evento. Bueno, yo soy parte de un equipo de trabajo. La verdad es que el árbitro es la comisión donde participamos. Obviamente yo estoy como titular. Hay 2 subcomisionados, uno médico y uno jurídico, y hay 2 equipos de trabajo, además de personal administrativo, que reciben las quejas, estudian el caso y determinan qué se puede hacer para, en esto que es un mecanismo alternativo de solución de controversias especializado en salud, podamos ayudarle a los usuarios y a los prestadores de servicios a resolver diferencias que se puedan dar en la práctica profesional. ¿Cuáles serían como las quejas más frecuentes que reciben? Bueno, sin duda alguna yo creo que aquellas que tienen que ver con un mal resultado quirúrgico o aquellas que tienen que ver con un mal resultado de tratamiento son las que más tienen peso dentro de la estadística en la comisión de arbitraje, pero también hay aquellas que pueden tener que ver con una falta de explicación, una falta de comunicación, y esa es una situación
que a los médicos nos cuesta trabajo, no solo a los médicos, a todo el personal de la salud, nos cuesta trabajo expresar lo que debemos decir con confianza qué está sucediendo, marcar los pronósticos, marcar las expectativas que puede tener en el tratamiento de esa persona, y luego pues de repente cometemos el error de garantizar al 100%, como si fuéramos dioses, que las cosas van a salir bien, cuando las ciencias de la salud tienen que ver con muchísimos parámetros que son a veces incontrolados por quien atiende a una persona. Por supuesto. Ahora, doctor, esto del arbitraje y esto de esa conciliación suena como muy formal, como muy legal. Si yo tengo alguna inquietud o alguna queja respecto a la atención médica que recibí, ¿debo de buscar un abogado para que me lleve con ustedes o cuál es el mecanismo para que yo pueda acceder? No necesariamente. Esa es la bondad que tiene el arbitraje médico, porque no solo es la conciliación, sino tenemos también servicios de asesoría, de gestión ante las diversas instituciones. Tenemos la expresión de la opinión técnico-médica que nos piden las autoridades. Y dentro del arbitraje creo que es muy importante señalar que aquí se busca no sancionar, sino resolver el conflicto de la manera más pacífica que se pueda resolver. Hay muchas formas en las que sucede, pero definitivamente que lo que buscamos es que haya un reencuentro en esa relación perdida entre un usuario que se queja y un profesional de la salud que recibe una queja de sus usuarios. Claro. Yo tengo varias preguntas. Usted dirá. La primera es, entonces, ¿esto está directamente vinculado con el derecho del paciente a recibir información antes de cualquier tratamiento quirúrgico o tratamiento médico? Sí, claro. Está relacionado con el artículo que defiende con el derecho humano de protección a la salud. Desde esa perspectiva es que se crean las comisiones de arbitraje médico desde la nacional hasta todas las que existen en los estados, y lo que se busca precisamente es preservar la salud por encima de cualquier conflicto. Ese es el objetivo, resolverle primero el tema de salud a esa persona, garantizar que haya sido realizado ese acto médico por un profesional que tenga todas las credenciales, que tenga la formación profesional que debe tener y que sea lo que dice ser, porque pues en la actualidad nos encontramos con muchas personas que dicen que son cirujanos plásticos, que son psicólogos, que son terapeutas en tal o cual cosa, y resulta que a veces no tienen ni siquiera el grado de primaria concluido. Entonces eso es un verdadero riesgo para la salud, y eso es en donde entraríamos precisamente en la protección de los derechos a la salud. Exacto, y eso me lleva a la siguiente pregunta que le iba a hacer, porque menciona que hay inconformidad en ocasiones con las cirugías. Sí. Digamos, si por ejemplo yo me hice una cirugía estética y no me quedó la cara como yo quería, ahí es cuando voy al arbitraje médico. Sí, tenemos muchos casos. La cirugía plástica, la cirugía estética es seguramente el tercer lugar en la estadística que tenemos. Primero es traumatología, luego ginecología obstetricia y luego cirugía plástica, en el número total de quejas que suceden. La cirugía estética es una rama de la medicina muy complicada porque la expectativa que tiene el paciente, el usuario, hombre o mujer, es muy distinta muchas veces a la que fisiológicamente se le puede ofrecer. Claro. Dentro de las diversas especialidades que hacemos cirugía estética, no solo los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos la hacen, los otorrinolaringólogos la hacemos, los cirujanos maxilofaciales la hacen, y esa expectativa es la que tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso insisto en que la comunicación que se debe tener entre el prestador de servicios y sus usuarios tiene que ser casi perfecta, para que no existan esos vacíos de información que luego lleven a una expectativa inadecuada respecto a lo que se va a hacer. Y es que nos comentaba el doctor que luego hay médicos que recientemente se gradúan hasta por internet, ¿eh? Así que mucho ojo, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Jalisco Cuida tu Salud.
Regresamos aquí a Jalisco Cuida tu Salud. Estamos hablando de un tema muy interesante, que es el arbitraje médico. Antes de continuar con nuestro tema, me gustaría recordarles la línea de la salud Jalisco, que es el 33 38 23 32 20. Ahí están personal de la Secretaría de Salud listo para resolver todas sus dudas y, por supuesto, si ustedes tienen dudas de cómo acceder a los servicios de la Camejal, también ahí pueden solicitar información. Doctor, platíquenos un poquito de lo que es la Camejal. ¿Es una institución que tiene cuánto tiempo de vida? ¿Cómo se conforma? ¿Quiénes la conforman? Y ya, bueno, ya nos platicaba un poquito de sus objetivos, pero desarrolle un poquito más de esto. ¿Cómo no? Pues la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco es una expresión del modelo mexicano de arbitraje médico, que fue un desarrollo que se hizo cuando la Cruzada Nacional por la Calidad en Salud, por allá del año 95, nace en el 96 la Comisión de Arbitraje Médico Nacional, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y luego en cascada se van desarrollando modelos de arbitraje médico específicos en cada estado. Jalisco tiene una particularidad, fue la primera que se creó bajo la Ley de Salud del gobierno del estado. Todas las demás eran como organismos desconcentrados de sus secretarías de salud o como satélites del gobierno, pero aquí se le dio la personalidad de ser un organismo público descentralizado del gobierno del estado. No es una institución de gobierno como tal o que dependa de la Secretaría de Salud, por ejemplo. Es de gobierno, pero tiene autonomía administrativa, autonomía de decisión, y sí estamos sectorizados a la Secretaría de Salud, estamos en la Coordinación Estratégica de Desarrollo Social, pero finalmente tenemos una autonomía de decisión que permite incluso que si la Secretaría de Salud del Estado tiene necesidad de que nosotros actuemos como árbitros, como consejeros, como asesores, nos pueden llamar y podemos, sin ser parte de la propia Secretaría, actuar en consecuencia como asesores de la misma. Esa es la gran ventaja que tiene la Comisión de Arbitraje Médico en Jalisco. Ya después hay otras que se han hecho con ese modelo. Jalisco fue líder en esa concepción de la idea del arbitraje y permitió que otras comisiones de otros estados pudieran participar con ese modelo. Nosotros estamos perfectamente descritos en la Ley de Salud del Estado de Jalisco, en el articulado del capítulo 5, donde se dice cómo es la estructura, quién puede ser o no comisionado, qué características debe tener el comisionado, los subcomisionados. Y es un grupo de 17 personas donde hay secretarias, hay una persona que es la encargada de recepción de quejas, hay 2 subcomisionados, hay un administrador, una contadora, está un mensajero, un notificador, tenemos 4 secretarias, una encargada de la oficina de transparencia, tenemos médicos pasantes, odontólogos pasantes, pasantes de informática, que permiten que sea un equipo muy confiable. Tenemos una jefa de informática y estadística que también funge como nuestra asesora en comunicación social y está en comunicación permanente con ustedes y con la coordinación de comunicación social de la Secretaría. Está su titular, que en este caso soy yo, y somos 17 personas que trabajamos para, primero, recibir en un modelo de equidad, de honestidad, de gratuidad y de absoluta orientación desde el punto de vista de no sancionar, sino evitar que se repitan los eventos que dieron lugar a una queja, organizándolos como un modelo, digamos, de área de oportunidad de mejora. Estamos platicando con el doctor Francisco Martín Preciado, quien es titular de Camejal, y le quiero hacer la pregunta ahora que hablaba acerca de la autonomía de la institución. ¿Eso significa que el árbitro no está vendido, no es tendencioso, sino que en realidad trata de ver justicia en la acción médica? ¿Sí? Esa es la palabra. Nosotros lo que tratamos de impartir en la comisión o desde la comisión con el trabajo de todos mis compañeros y compañeras es que haya justicia. ¿Qué sucedió? Lo tenemos que investigar. Para ello recabamos expedientes, revisamos la opinión del usuario y del prestador de servicios,
para hacer todo un conglomerado de cosas que nos permitan llegar a una definición y entonces acompañemos a ambas partes a que logren un consenso y prácticamente solos digan cómo se va a conciliar el caso. Entonces esa palabra es muy bonita, la de justicia, porque no nos decantamos ni por los profesionales ni por los usuarios. Somos muy objetivos en el trabajo y mis compañeros de los equipos de conciliación, que por cierto están formados por un binomio, conformado por un médico o médica y un abogado. De tal forma que la asesoría que reciben una y otra parte está hecha por dos profesionales que conocen perfectamente su caso. Doctor, ¿y cómo cuánto podría durar un caso? Digamos, si yo llego y presento alguna inconformidad, ¿cuánto tiempo podría llevarse? Es una pregunta muy valiosa para el público porque si bien es cierto que la justicia alternativa en materia de salud, que somos nosotros, procuramos que no pase de 3 meses la resolución de un conflicto, tenemos algunas particularidades que pueden hacer que este tiempo se haga más largo. La consecución de los expedientes, que muchas veces tenemos que pedirlo a las instituciones y a veces se tardan en hacérnoslos llegar, a veces diferimiento de las audiencias por razón del usuario o del prestador de servicios. En fin, hay circunstancias que a veces pueden provocar dilación en el tiempo de resolución, pero procuramos que no pase de 6 meses, que nosotros podamos tener perfectamente resuelto un caso. ¿Y yo como paciente tengo derecho a recibir mi expediente médico? Sí, por supuesto, el expediente, si bien la ley dice que es propiedad de la institución o del profesional de la salud que lo realiza, los datos contenidos en ese expediente son propiedad del usuario. De tal forma que los profesionales de la salud, públicos y privados, tenemos la obligación de darle su expediente a la persona que nos lo solicite por los medios que cada lugar tiene dispuestos. Si yo en mi consultorio particular recibo la propuesta de alguien que me pide su expediente, tengo la obligación legal de entregárselo siempre y cuando me dé un escrito de solicitud para poderlo entregar a la persona titular de los datos ahí contenidos. Al dueño del expediente. Al dueño del expediente. No se lo puede entregar a la esposa, ni se lo puede entregar a los hijos, si no hay una firma expresa del titular de los datos ahí contenidos. Y en las instituciones públicas también tiene que llegar una solicitud por escrito, luego normalmente las procesan las áreas jurídicas o las subdirecciones médicas y luego se hace una copia del expediente. Pero es un derecho del paciente tener conocimiento de lo que está ahí en su expediente. Ahora, doctor, siempre que hay un lugar en donde participa el árbitro, pues está el equipo rojo y está el equipo azul. ¿Hay ocasiones en las que los médicos acudan a la Camejal para solicitar esta conciliación? Sí, claro. No solo que sea por queja del paciente, sino que también el médico pueda ir. Y claro. Aparte, mire, aquí está el paciente, y el árbitro y el doctor. Exactamente. Así es. Pues sí es cierto que muchas veces los médicos son los que acuden con nosotros porque un paciente se comporta de manera agresiva con ellos, les exige cosas, los amenaza y entonces busca que el árbitro en materia de salud intervenga para conciliar ese problema, para evitar un problema que se escale y que pueda llegar a un problema que se judicialice. Claro. Que esa es la gran ventaja del arbitraje médico. Tratamos de evitar que un tema de responsabilidad profesional se convierta en un tema de responsabilidad penal. Que eso es mucho más dilatado, mucho más costoso en tiempo, en recursos económicos y en sensibilidad para la persona. Yo no me quisiera ver nunca metido en un caso penal, claro, que me quitaría tiempo, me rompería mi prestigio, que hablaría mal en los medios de comunicación de mi persona y de mi familia, me la llevaría entre los pies, ¿no? Claro. En una circunstancia de esas. Por eso es tan bonito el arbitraje en materia de salud, porque permite que haya una solución de conflictos dentro de la cultura de la paz. ¿Cuántos años de doctor? Híjole, es una pregunta que me van a calcular ya la edad, pero yo ya tengo 40 años de egresado de medicina y 30 de especialista.
para que vean la experiencia que tiene el doctor. Pero ahora, ¿qué tanto funciona la Camejal? Vamos a ver esta historia. Garantizar la tranquilidad y el bienestar en los servicios de salud es un derecho de todos. Hoy, la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, Camejal, celebra 25 años al servicio de los jaliscienses. Durante un cuarto de siglo, un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud y el derecho se han comprometido a escuchar, atender y resolver los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios de salud, siempre mediante procesos amigables. Es importante que sepas que todos nuestros servicios y resoluciones forman parte del sistema de justicia alternativa del Estado de Jalisco. Esto significa que ofrecemos soluciones legales, confiables y gratuitas. Primero, a través de la orientación, si tienes dudas sobre nuestras funciones, te guiamos y si tu problema requiere otra instancia, te canalizamos al lugar correcto. También te ofrecemos asesorías médico-jurídicas especializadas ante cualquier inconformidad. ¿Necesitas atención urgente? Con la gestión inmediata, Camejal interviene ante las instituciones de salud para que tu solicitud sea tomada en consideración a la brevedad. Además, realizamos la recepción y atención de quejas cuando la atención médica recibida no haya sido la adecuada. Nuestra prioridad es el diálogo, por ello, impulsamos la conciliación y mediación para resolver irregularidades médicas buscando un acuerdo amigable y justo para ambas partes. Y si esto no es suficiente, ponemos el arbitraje médico como una vía pacífica y profesional para resolver el conflicto de manera definitiva. 25 años teniendo puentes de diálogo, justicia y confianza en la salud. Acércate a nosotros, estamos listos para ayudarte. Camejal, Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. Continuamos en Jalisco Cuida tu Salud, platicando un poquito acerca de los derechos de paciente y cómo hay un árbitro que nos ayuda cuando hay un conflicto, a lo mejor alguna discrepancia entre el paciente y el médico. Vamos a la cancha del paciente, ¿qué les parece? Por supuesto. Doc, yo me siento frustrada porque en la institución médica me regañaron, no me trataron bien, quedé inconforme y no encuentro la guía, alguien que me ayude. Ahí voy a la Camejal. Claro. ¿Qué tengo que llevar? Básicamente pueden llegar con nosotros o pueden comunicarse por las redes sociales que tenemos o por el correo electrónico que luego se los tengo a la mano, pero lo preferible es que sea presencialmente. Estamos en el centro de Guadalajara, en Garibaldi 439. Hay que llegar con la doctora que está encargada del área de recepción de quejas. Entregamos una relatoría de qué nos sucedió. Puede ser escrita a mano o en computadora, como lo prefieran, donde nos hacen una relatoría de los hechos. Ahí nos explican cuándo los atendieron, en qué hospital los atendieron, si es público, si es privado, no importa. Atendemos ambas áreas de la salud y normalmente, además de eso, nos piden que dejemos nuestra identificación, que dejemos un documento que haga constar que nos atendieron en tal o cual lugar, que pueden ser recetas, pueden ser resúmenes clínicos, puede ser lo que el paciente tenga a la mano, para dar constancia de que se atendió en el lugar que él nos dice. Una vez que he hecho esa entrega, pues resulta que después nos citarán a una audiencia que se llama de ratificación, donde el usuario lee y revisa todo lo que dejó, queda una constancia ya con el equipo de abogado y médico, queda la constancia, se hace un acuerdo de que se reciben tales y cuales documentos, se autoriza que se inicie el procedimiento y entonces ya el equipo ha empezado a conseguir expedientes, ya ha empezado a localizar a los médicos, ya ha empezado a determinarle a los médicos
si tienen perfectamente demostrada su capacidad profesional. Algo muy importante, se le exige al médico que presente sus títulos y sus cédulas profesionales. Eso le iba a decir. ¿Por qué? ¿Le ha pasado eso? Sí, por supuesto que pasa muchísimo. ¿Que no es médico? Sí, desafortunadamente hay personas que se ostentan como médicos sin serlos, o que son estudiantes de medicina o de una especialidad y ya están dando consulta como si fueran especialistas. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que hacer es garantizarle al paciente, para poder protegerlo, que quien le atendió cumple con todas las normativas y leyes que nos aplican a los profesionales de la salud. Ahora, doctor, usted decía que nosotros tenemos derecho como pacientes a nuestro expediente. Sí, sí. Y que para poder hacer la conciliación se requiere el expediente. Sí. ¿Yo tengo que ir con mi médico para solicitar el expediente y luego llevárselo a usted? ¿O ustedes tienen la atribución para poder llegar con el médico y pedirle que se lo entregue? Tenemos las atribuciones para solicitarlo. De hecho, es muy raro que el paciente llegue con su expediente. Casi siempre sí hay los quienes niegan, llegan, ¿verdad? pero En casi ocasiones. siempre tenemos que pedirlo nosotros a través de un oficio firmado por su servidor, en donde solicitamos que nos entreguen el expediente y un resumen médico, adjuntando sus copias de títulos y cédulas profesionales para ingresarlos al expediente. Qué importante esto que está señalando, doctor. Sí, tenemos la obligación legal, dentro del marco legal que está, como les decía, contenidos en la Ley de Salud del Estado, tenemos la obligación de que si detectamos un posible delito en ese acto médico, nosotros tenemos que dar parte a las autoridades que sí tienen capacidad y atribución de investigación. Fiscalía del Estado, Copriscal, la propia Dirección de Profesiones del Estado, para que se haga una investigación y se determine si hay responsabilidades ya no solo profesionales, sino penales. Y aprovechando que tengo al árbitro a un lado, en las tarjetas, ¿cómo vamos? Digamos, de 10 casos, ¿cuántas rojas van para el médico? ¿Cuántas se logran conciliar? ¿Cómo va esa radiografía, esa estrategia? Es una pregunta bien interesante, Adriana, porque aquí no tratamos de encontrar culpables, sino que se resuelva mediante la conciliación el evento que tenemos. Entonces, solamente en las opiniones técnico-médicas, ahí sí se hace una revisión del caso y se determina quién tiene o no responsabilidad. Y más o menos hay un 50% de posibilidades de que el médico haya actuado bien o de que tenga algo de responsabilidad. Esas opiniones técnico-médicas nos las piden las autoridades, tanto los jueces, que están ya en el área de averiguaciones en materia de responsabilidad profesional, o los órganos internos de control de las instituciones, o la Comisión de Derechos Humanos. Pero en materia de queja, ahí tratamos de que no resulte nadie como culpable, sino que ambas partes lleguen a un entendimiento, lleguen a esa conciliación, y de cada 10 casos obtenemos casi un 70% de conciliaciones. El otro 30% se van a la fiscalía o tenemos que mandarlos con otra autoridad, o bien se desisten las partes de seguir tratando, algunos se desisten finalmente y ese 30% ahí queda volando. Y entonces no es entre médicos, se conocen, ahí se arreglan. Se hacen la balona entre los médicos. Tenemos una costumbre muy particular. Si yo, por ejemplo, mis equipos de conciliación conocen a alguno de los médicos, porque pues también son médicos y también son abogados, ahí habría un conflicto de intereses, hacemos un acuerdo donde me solicitan cambiar al otro equipo su caso y entonces los cambiamos de equipo, para que no haya ninguna contaminación de esa conciliación que buscamos obtener. Ahora, doctor, nos platicaba usted hace rato que la Camejal en Jalisco entró con todo, siendo ley y con toda la estructura perfectamente definida. Así es. Pero estamos omitiendo algo y es algo que está sucediendo este año. Platíquenos un poquito al respecto. Nuestro aniversario. Es correcto. Ese aniversario que estamos celebrando por todo lo alto, que vamos a cumplir el próximo 18 de junio, 25 años de trabajo ininterrumpido en favor de, no solo de los jaliscienses, porque debo decirles
que también tenemos casos de personas que se atienden en Jalisco, pero son extranjeros. Claro. Hemos tenido franceses, alemanes, ingleses, muchas personas de Estados Unidos, de Canadá, que o viven aquí o están de tránsito o hacen lo que llamamos turismo médico. Entonces estamos muy contentos porque en esos 25 años hemos tenido más de 35,000 personas a las que hemos atendido, que no son solo la persona, son médicos, son familias. Entonces ese número tendríamos que multiplicarlo por lo menos por 4 para darnos una idea del tamaño del trabajo que hace la comisión de arbitraje. Un gran porcentaje es de medicina, pero también otro porcentaje es de enfermería, de odontología, de psicología, de rehabilitación. Y pues esa celebración de los 25 años, la verdad es que es motivo de mucho orgullo. Cuando fui director del Hospital Civil Nuevo me tocó celebrar los 30 años y hoy me toca celebrar los 25 de la comisión. Han sido 2 coincidencias muy afortunadas en mi vida profesional y la verdad es que es un gustazo poder servir a las personas desde estas trincheras. Pues muchas felicidades, doctor. Sí, Gracias, muchas gracias. felicidades. ¿Nos va a invitar a la fiesta, a los festejos de plata? Por supuesto que sí. Por supuesto que estarán más que invitados y todas las personas que quieran ir. Lo vamos a celebrar con un evento protocolario el día 16, porque el 18 entiendo que hay un partido de fútbol en Guadalajara y no encontramos un lugar disponible sino el día 16, 2 días antes, pero viene la comisionada nacional de arbitraje médico, la doctora Odette Sarabia, va a estar el secretario de Salud. Si todo va como esperamos, el señor gobernador del estado va a presidir el evento, la coordinadora general estratégica de desarrollo social también, y queremos que sea un evento no solo protocolario, sino que vamos a tener 2 conferencias magistrales, una impartida por la doctora Sarabia, la comisionada nacional, y estamos a punto de concretar la segunda, que pudiera ser uno de los muy buenos exponentes del arbitraje médico en México, históricamente, y también tenemos la opción de que pueda intervenir el secretario de Salud del Estado de Jalisco, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Importante que conozcamos estos temas y que se haga este tipo de difusión. Sí. Sí. Y por lo regular el árbitro siempre se lleva, usted ya sabe, ¿no? Cuéntenos una historia bonita de esos 25 años, una rápida que tenga por ahí. Pues yo creo que no hay una, hay muchísimas y no daría tiempo de hablar de tantas, pero lo más bonito del arbitraje que me ha tocado vivir es que las personas que llegan a solicitar los servicios de la comisión agradezcan el trato que se les ha dado, agradezcan la intervención de la comisión y que resuelvan esa pena que muchas veces llevan como duelo, porque pues, las quejas siempre son motivadas por algo que falló en la calidad de los servicios de salud. Y yo creo que la cereza del pastel es el hecho de que el arbitraje médico abona a la calidad de los servicios, detectando áreas de oportunidad de mejora y evitando la repetición de esos eventos. Que es una de las peticiones, ¿no? Que no se repita esa historia. Exactamente. Vamos a una pausa. Hay muchas preguntas más. Les recordamos la línea Salud Jalisco 33 38 23 32 20. Regresamos. Pues continuamos aquí en Jalisco Cuida tu Salud. Se nos ha ido rapidísimo el programa con este tema tan interesante, del cual hay muchísimo que hablar y que la verdad es que no nos alcanza el tiempo. Pero bueno, vamos a seguir platicando, doctor. Ahora, ¿alguna defensa para el doc? ¿alguna qué? Defensa para el doc. Justamente, exactamente esa era la pregunta. Ahora, yo no sé, como médico que tengo mi práctica diaria, a lo mejor cuáles son los puntos o cuáles son los aspectos que debo de cuidar para evitar caer en una irregularidad, tal vez porque no lo recibí dentro de mi capacitación como médico durante mi carrera. ¿Ustedes abonan en ese sentido hacia la comunidad médica? Sí, por supuesto, tenemos un contacto permanente con colegios y sociedades. Y no solo eso, tratamos de que en las universidades que forman recursos humanos para la salud tengamos capacitaciones en prevención del conflicto. Hablamos del expediente clínico, del buen llenado del expediente, de buenas prácticas, de qué hacer para evitar meternos en un lío. Y tenemos casi un poco más de 92,000
profesionales de la salud capacitados en estos 25 años. Y eso abona muchísimo a que no haya conflictos. Todos los que somos médicos tenemos que aprender cosas nuevas todos los días para evitar conflictos con nuestros pacientes. Porque la mayoría de las veces no es algo de dolo, simplemente es algo que no consideramos, algo que debimos haber tomado en cuenta. Sí. Y que la medicina, las ciencias de la salud han evolucionado muchísimo. Hoy sería impensable tratar a los pacientes como probablemente en el pasado nuestros maestros lo hacían, donde los apapachaban y donde le decían gordita a la señora embarazada. Eso hoy, de acuerdo a los estándares de respeto y de derechos, es impensable. Hoy no nos podemos referir a una paciente o a un paciente con probables palabras que puedan herir la sensibilidad de las personas. Hoy tenemos que ser más cuidadosos en todos los aspectos y yo creo que ahí tenemos que influir. Los que somos profesores en las universidades tenemos que empezar desde los jovencitos de primer año, segundo año de medicina a enfocar las cosas. Yo creo que esas son las tareas pendientes de la comisión. Ojalá que en los próximos muchos años que tenga la comisión la tarea sea capacitar para prevenir el conflicto, tener mayor presencia en el Estado, que se logre un mejor presupuesto para que la comisión esté en todas las regiones del Estado y que podamos, pues de alguna manera, trabajar en conjunto con las autoridades. Esto es fundamental y hoy por hoy la Secretaría de Salud nos invita a los comités de calidad, a los comités de mortalidad materna y perinatal. Trabajamos, en fin, en muchas áreas. Hemos sido asesores en la Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso. En fin, hay mucha tarea pendiente. Y como excelente árbitro, ¿qué le parece si voltea a la cancha de los médicos y le da un consejo a los chicos que son pasantes, que luego se llevan unas jornadas tremendas? ¿Qué consejo les daría para evitar precisamente estos conflictos médicos y en la cancha del paciente también? Pues yo creo que a los médicos en formación les diría que la medicina es una de las ciencias y artes más bonitas del planeta. Por supuesto. Yo soy un apasionado de la medicina, pero el cansancio no nos puede hacer que tratemos mal a las personas. Siempre hay que poner por delante que quien atendemos no es un número, no es un número de derechohabiencia, no es un número más en la estadística, es una persona que tiene nombre, que tiene apellidos, que tiene género, que merece todo el respeto en el trato para él y para su familia y que se merece la más perfecta comunicación para hacerlo. Si hacemos eso, creo que estamos salvados, además de todas las cuestiones normativas, pero el trato humanista, el trato humano en la medicina es fundamental. ¿Y a los pacientes qué nos recomienda, doctor? A los pacientes, pues también creo que el respeto, hoy tenemos pacientes que contradicen las indicaciones médicas porque ven en el celular que lo que les dijimos puede decir ChatGPT o cualquier otra plataforma que no es correcto, pero la experiencia de un médico yo creo que cuenta muchísimo más que toda la palabrería que puede estar en los libros. Claro que es el fundamento de nuestro aprendizaje, pero también la experiencia nos dice que no todo es como nos dicen los textos. Un paciente puede tener éxito con cierta terapéutica, pero con la misma otro paciente no. Y ahí es donde entra la experiencia de los médicos. Por eso el respeto de una parte y de la otra tiene que ser la columna vertebral del buen trato. ¿Y qué creen? Aparte de los festejos por los 25 años de la Camejal, y aparte también, del Mundial. Y aparte del Mundial, entonces son 3, ¿no? Así es. Aparte, junio festeja a los padres. Vamos a ver esta historia precisamente de la importancia de ser padres responsables. Queremos hacerles una atenta invitación a todos los hombres de Jalisco a que participen en las decisiones de planificación familiar masculina. Este 27 y 28 de junio, fin de semana, estaremos realizando procedimientos de vasectomía sin bisturí completamente gratuitos para toda la población que desee generar una paternidad satisfecha y una paternidad responsable. En el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, con la dirección de Avenida Constituyentes, número 1075 en la Colonia Moderna.
Como bien lo sabemos, los hombres y las mujeres tenemos una oportunidad muy importante al adquirir métodos anticonceptivos, ya sea temporales o definitivos. La vasectomía sin bisturí hoy en día es un procedimiento noble, sencillo, rápido, altamente efectivo, que tenemos accesible para todas las familias y para todos los hombres que deseen planificar su vida reproductiva a través de este método. Comentarles que es un método completamente gratuito y accesible para todas las personas que deseen planificar a su familia. Los esperamos. Pues como ven, que también como padres tenemos la participación en lo que es la planificación familiar y de hecho la misma responsabilidad que nuestras parejas para poder llevar a cabo esta planificación familiar. Regálense la cirugía sin La bisturí. cirugía, por supuesto, es un procedimiento súper sencillo, que no duele, es rápido, te recuperas muy pronto y pues te quedas con la tranquilidad de que pues ya tienes los hijos que quieres tener y pues ya no tienes que a lo mejor estar con el pendiente de que vaya a llegar alguna sorpresa, ¿no? Que metas gol, Doc. Exactamente. Pues bueno, continuamos con nuestro tema y Adriana, ¿qué más tenemos que preguntar sobre el arbitraje médico de todo lo que hemos estado platicando acá? Fíjate que yo me quedé con una duda. Doctor, si hay un caso, usted nos hablaba acerca de los duelos, ¿no? Si lamentablemente hubo algún error humano que llevó a la muerte del paciente, ¿hay forma de resarcir ese daño? Bueno, ¿hay alguna manera de conciliar? Sí. Habitualmente quien lleva el caso hacia nosotros es alguno de los deudos, normalmente o la esposa o esposo o los hijos, y tienen personalidad jurídica para hacerlo sin ningún problema. ¿Cómo se resarce esto? Pues desafortunadamente nada de lo que se haga le vuelve a la vida a una persona. Sin embargo, muchísimas veces, 8 de cada 10 casos de fallecimientos, con la sola explicación correcta de los médicos tratantes hacia la familia, puede resolverse. Es una estadística muy alta y muy favorable, porque eso demuestra que la comunicación a veces nos falla a los profesionales de la salud, en virtud de que, bueno, cuando tenemos un paciente grave, cuando tenemos un paciente críticamente enfermo, pues también tenemos que decírselo a la familia y tenemos que explicarlo con todo detalle para que la familia también comprenda y empiece a manejar ese duelo. Es muy difícil perder a un familiar, es algo que hemos vivido seguramente todos y que cuesta mucho trabajo entender. Yo he tenido incluso profesionales de la medicina delante de mí con un paciente críticamente enfermo y a veces no me comprenden lo que yo les quiero decir. Si yo no les dedico el tiempo necesario y les cambio el lenguaje, en lugar de ser tan técnicos, a un lenguaje comprensible, a un lenguaje familiar, a un lenguaje empático, corro el riesgo de que no me lo entiendan como yo quiero. Y por eso muchos de esos casos se resuelven a posteriori, pero con una explicación, basado por supuesto en el estudio del caso y donde se les va diciendo paso a paso, a ver, se hicieron bien las cosas, se hizo de acuerdo a la famosa Lex Artis o a las guías de práctica clínica, todo fue caminando bien, pero también las personas deben ser informadas de todo lo que implica el manejo de la salud humana, ¿no? El hecho de que el cuerpo humano pues es una máquina sí perfecta, pero que también tiene límites y que no siempre los médicos podemos restablecer esa salud. Ahí hablaba Adriana de hace rato de qué tiene que hacer el paciente. Pues también seguir las indicaciones, también seguir las propuestas de una vida saludable, de ejercicio, de alimentación, de tanto cuanto es responsabilidad. Yo creo que la salud, estoy convencido, la salud es una corresponsabilidad entre los médicos y los pacientes. ¿Vence el plazo para presentar alguna inconformidad ante CAMEJAL? Los procedimientos civiles normalmente tienen una caducidad a los 2 años, pero hay veces que podemos tener algunas excepciones y se puede activar el caso. Normalmente se pide que no sean de más de 2 años.
Muchas preguntas, Doc, y poquito poco tiempo. Ya caray. se nos acabó el tiempo, Adriana, y el programa del día de hoy. Pues nada nos queda más que agradecerle, doctor, el que haya estado con nosotros, que nos haya solventado tantísimas dudas que teníamos y pues invitarle, a lo mejor que venga más adelante con nosotros para poder seguir platicando del tema. Cuando me inviten aquí estaré si se puede y pues al contrario, agradecido con ustedes por permitirme expresarme delante del auditorio. Muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias. Entonces Gracias. nos vamos a la fiesta 25 por el aniversario de Camejal. Nos vamos a seguir la fiesta mundialista y felicidades a los papás Gracias. que nos ven y a los papás doctores. Gracias, Así gracias. es, felicidades a todos. Felicidades a todos, a Muchísimas cuidar gracias. nuestra Nos vemos la salud. próxima semana.